Muchas gracias, doctora Flor, por la introducción. Mi nombre es Willy Carpio. Yo les voy a hablar sobre Bok Koyanagi Arada. Más o menos este es el contenido que vamos a desarrollar durante la presentación. Y Bok Koyanagi Arada se define como una panuveitis granulomatosa bilateral idiopática con o sin manifestaciones extraoculares que va a afectar a los adultos jóvenes. Anteriormente fue descrita como dos entidades independientes, como lo observamos acá en esta diapositiva. Se mencionaba sobre el síndrome de Bok-Koyanagi, que era una uveitis anterior, con algunas otras manifestaciones como alopecia, poliosis, vitiligo, disacusia, y posteriormente la enfermedad de Arada, que eran desprendimientos de retina exudativos asociados a síntomas neurológicos. Dado que hay mucha superposición de signos y síntomas entre las dos entidades, en 1932 Babel sugirió llamar a la entidad como una enfermedad sola, por lo cual se acuñó el término de Bok-Koyanagi-Arada. Este es un desorden autoinmune idiopático que tiene un compromiso bilateral en el cual vamos a encontrar, adicionalmente a la uveitis, manifestaciones neurológicas, auditivas y tegumentarias. Las características de este proceso se van a dividir en cuatro estadios: un pródromo, un estadio agudo de la uveitis, un periodo de convalecencia crónico y un periodo crónico recurrente, el cual les voy a mencionar más adelante. Hablando un poquito de historia, pues en 1906 Vogt fue el primero en describir esta entidad. Lo describió como una nueva enfermedad, la cual era desconocida. Era una uveitis no traumática idiopática con poliosis. Más adelante, en el 26 y 29, bueno, en el 29 Koyanagi reportó 10 casos en la literatura en el cual había una uveitis bilateral, nuevamente no traumática, con poliosis, vitiligo, alopecia e hipoacusia. Y en el 26, Arada esto lo describió como una entidad uveítica separada, en donde habían complicaciones como el desprendimiento serosos de la retina y pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Basados en estos reportes y en la uniformidad entre estos casos, la mayoría de los autores coincidieron años más adelante que los casos reportados eran realmente una misma enfermedad y aceptaron el nombre de síndrome de Bok-Koyanagi, síndrome de Bok-Koyanagi, y la condición reportada por Arada se consideró como una entidad independiente. Con el aumento de los cuadros, digamos, de estas uveitis, asociaron al final estas dos condiciones y llegaron a la conclusión que podían ser manifestaciones clínicas de la evolución de un mismo proceso, o sea, de una misma enfermedad. Con respecto a la epidemiología, la incidencia de Boko-Yanagi-Arada varía según la ubicación geográfica y la etnia encontrada. Va a afectar principalmente a las razas de pigmentación oscura, como pueden ser los habitantes del Medio de Oriente, los asiáticos, los hispanoamericanos, los nativos americanos, entre otros, ¿no? La incidencia de BKH va a variar de forma significativa en las subpoblaciones de una misma etnia, por lo cual se cree que puede haber un factor ambiental. En el Oriente Medio, para tener una idea, el 19.4% de todos los casos de uveitis en Arabia Saudita están representados por BKH, en Irak un 12.3%, mientras que en América Latina tenemos datos de entre el 13 y el 17% en diferentes países. Bueno, este se va a presentar de forma predominante en la segunda a quinta década de la vida. Se han reportado casos en niños, lo cual es muy raro, puede ir del 3.1 al 13.4%. Mayormente va a afectar a adultos en una edad media y sobre todo va a comprometer el sexo femenino. Entre un 55 hasta un 79% de los casos presentes son mujeres. Hay que tener en cuenta que también va a haber un componente genético y va a estar asociado al HLA-DR4. Con respecto a la etiología, pues para resumir esta diapositiva, va a haber una predisposición genética a presentar esto, más algún desencadenante, el cual aún no es conocido, y esto va a generar una respuesta inmune dirigida contra ciertos autoantígenos.
Se han descrito que estos desencadenantes, o sea, hay una hipótesis de que estos podrían ser relacionados a virus, y es que se cree que ciertos antígenos virales pueden imitar proteínas propias que van a ser reconocidas por los complejos de histocompatibilidad y van a ocasionar o desencadenar una respuesta inmune, autoinmune inflamatoria. En este caso, por ejemplo, se ha descrito un poco del citomegalovirus como un posible desencadenante. Con respecto a la inmunopatología, pues esta es una infiltración linfocítica en una coroides engrosada con importante disminución de melanocitos. Van a participar mucho las células T y B, en mayor proporción las células T helper, y los escasos melanocitos y células endoteliales de la corio capilaris van a expresar antígenos de clase HLA-2. O sea, básicamente es un mecanismo inmune mediado por células. Hablando de los criterios diagnósticos, pues existen diferentes criterios diagnósticos que se han puesto a lo largo del tiempo. La evolución de estos criterios representan el proceso de aprendizaje que hemos tenido a lo largo de la historia y el entendimiento de esta enfermedad. Recordar que hay una gran similitud con la oftalmía simpática, es por eso que dentro de los criterios diagnósticos vamos a encontrar que se menciona mucho descartar que no haya una causa asociada a oftalmía simpática, ¿no? Como puede ser un trauma en el ojo contralateral. Y hay que considerar siempre también los diagnósticos diferenciales. Entonces, por ahí en el año 1978 hubo un consenso entre la Sociedad Americana de Uveitis, los cuales establecieron los criterios diagnósticos que les muestro en esta tabla, pero lamentablemente esos criterios no incluían las diferentes manifestaciones que se observaban durante la progresión de la enfermedad. Entonces, presentaba cierta dificultad para realizar un diagnóstico correcto en los diferentes estadios que puede presentar esta enfermedad. Adicionalmente, no consideraban el uso de la ultrasonografía o de la angiografía como apoyo diagnóstico para esta enfermedad. Es por eso que en el 2000 Reed y Rao realizaron estudios retrospectivos para ver la sensibilidad de estos criterios y encontraron que básicamente los pacientes que presentaban la fase aguda, subaguda y crónica cumplían los criterios de la enfermedad en un porcentaje que llegaba a la mitad prácticamente. Entonces, es por eso que este estudio demostró que los criterios que se establecieron en esa fecha no eran los adecuados para la evaluación de los pacientes con enfermedad de Boco-Yanagi-Arada. Por esas fechas también se describieron los criterios de Sugiura en 1978. Vale decir que este sí prestaba más atención a las manifestaciones que se observaban durante los diferentes estadios de la enfermedad, pero no fue aceptado por fuera de Japón debido a que casi no se encontraba mucha despigmentación del limbo corneal, que es el signo de Sugiura, y pues no tuvo mucha acogida. Por esa razón, se propuso la realización de criterios diagnósticos revisados para esta enfermedad. Esto se llevó a cabo en el primer taller internacional de BKH, realizado en los años 99 en Estados Unidos. Estos criterios presentaban la ventaja de que incluían las diferentes manifestaciones clínicas en los diferentes estadios de esta enfermedad y también utilizaban algunos elementos como apoyo diagnóstico que no fueron utilizados anteriormente. Eh, en este caso, digamos, las manifestaciones oculares son más detalladas de acuerdo a las etapas, ya sea tempranas o tardías de la enfermedad. Y esta nueva, digamos, esta nueva tabla de criterios diagnósticos va a incluir 5 secciones. La primera va a estar relacionada con criterios de exclusión para la oftalmía simpática. Hay que tener esto siempre en cuenta. Y la segunda va a ser la exclusión de otras entidades oftalmológicas que puedan asemejarse al cuadro. Y para esto va a depender la clínica y los exámenes de laboratorio. Algunas de estas pueden ser sarcoidosis, sífilis, tuberculosis, entre otras. Como punto 3, las manifestaciones oculares en las etapas tempranas y tardías de la enfermedad. Entonces, las manifestaciones tempranas de la enfermedad, pues básicamente la resumen en dos. Una de ellas sería la coroiditis difusa, en la cual podemos encontrar áreas focales de fluido subretiniano o desprendimientos serosos bulosos. Entre los hallazgos del fondo de ojo vamos a encontrar áreas multifocales, bueno, de fuga nuevamente, o cambios pigmentarios
hiperfluorescencia del nervio óptico y engrosamiento coroideo difuso, el cual podría verse, digamos, con una tomografía, en el cual está con mayor profundidad para ver la coroides o con una ecografía. En las manifestaciones tardías tenemos, bueno, la historia que sugiere la presencia previa de los hallazgos que mencionaba anteriormente. Puede aparecer despigmentación ocular, ya sea el fondo en puesta de sol o el signo de Sugiura, y otros signos oculares, como ya sea acúmulos en la retina de material inflamatorio o uveitis anterior recurrente o crónica. Como cuarto punto tenemos las manifestaciones neurológicas y auditivas, meningismos, tinnitus, pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, y como punto 5 las manifestaciones tegumentarias. Estas usualmente no van a preceder a la manifestación de, digamos, oculares o del sistema nervioso central, y se ha descrito la alopecia, la poliosis y el vitíligo. Hay que tener en cuenta que para la enfermedad completa debe existir entonces un compromiso ocular bilateral y hallazgos neurológicos y auditivos y también tegumentarios. Para lo que es la enfermedad incompleta, presentar alteraciones ya sean neurológicas o alteraciones auditivas o alteraciones de la piel. Y para la enfermedad probable, pues solo va a presentar manifestaciones oculares. Recordar que las dos primeras que he mencionado, las dos primeras categorías, se consideran como un diagnóstico certero de la enfermedad. En este caso, cuando se define la enfermedad probable, también es denominada enfermedad de Boko-Yanagiarada ocular y requiere de una vigilancia continua para identificar signos que confirmen este diagnóstico. Entre los diagnósticos diferenciales, nuevamente hacer énfasis en la oftalmía simpática, la corioretinopatía serosa central, como vemos en la imagen de la derecha, pues va a presentar puntos de escape en la angiografía fluoresceínica, los cuales van a ocasionar acúmulo de líquido en el espacio subretiniano y puede asemejarse al Boco-Yanagiarada. El síndrome de efusión uveal, también dentro de los diagnósticos diferenciales, la escleritis posterior, pero en este caso vamos a observar el signo de la T y el engrosamiento de la coroides, AMPI y la corioretinopatía de Birdshot, entre otros de los diagnósticos. En la patología, en la tomografía de coherencia óptica vamos a evidenciar daño de las células del EPR de forma temprana. Y otro de los hallazgos muy característicos van a ser los nódulos de Dahlen-Fuchs. Básicamente esos van a ser montículos que se encuentran entre el EPR y la membrana de Bruch y son acúmulos de macrófagos, linfocitos y células epiteliales que aparecen digamos, en estadios más tardíos de la enfermedad. Bueno, empezando entonces con las manifestaciones clínicas, los pacientes van a tener una disminución abrupta de la visión tras un periodo de visión borrosa transitoria. Los pacientes pueden presentar ojo rojo, cefalea y dolor ocular. Aquí vamos entonces a establecer los diferentes estadios que habíamos mencionado anteriormente, dentro de ellos el pródromo, la fase aguda, la fase crónica y la fase crónica recurrente. La fase prodómica dura aproximadamente 1 a 2 semanas y básicamente van a haber síntomas gripales inespecíficos. Pueden estar acompañados de cefalea, tinnitus, rigidez en la nuca, sensibilidad, que mencionan una sensibilidad anormal cuando se tocan el cabello. Y en estos pacientes se puede encontrar pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo 8 semanas posterior a empezar a esta fase prodómica. En la fase aguda va a iniciar con la aparición de la uveitis. Típicamente va a ser una uveitis posterior bilateral. En esta etapa puede durar varias semanas y nuevamente lo que vamos a encontrar acá va a ser inflamación del nervio óptico y el compromiso del fondo de ojo con los desprendimientos serosos. Uno de los síntomas que más refieren los pacientes durante esta fase aguda es la disminución de la agudeza visual, la cual puede ir desde percepción de luz a 20-40. Y en cámara anterior no encontramos mucha actividad inflamatoria, puede haber un poco de flare. Nuevamente, en esta fase aguda, los desprendimientos de retina exudativos se presentan en el 85% de los casos. Recordemos que siempre el compromiso va a ser bilateral y vamos a observar también inflamación del disco óptico, como lo vemos en las imágenes que se encuentran hacia la derecha.
En la fase crónica o convaleciente, esta se presenta varias semanas posteriores a la fase aguda y va a continuar por meses o años. En este caso vamos a encontrar despigmentación del tejido tegumentario y uveal, el signo más común, el que es el de puesta de sol o sunset glow fundus, y la despigmentación de la coroides en este estadio. Así también podemos encontrar como estas lesiones cicatrizales numulares que se encuentran en media periferia hacia periferia extrema. Otro de los hallazgos en la fase crónica convaleciente puede ser la poliosis de las cejas y pestañas, así como alopecia y vitiligo. Y otros signos, signo de Sugiura, particularmente no he podido encontrar imágenes de este signo, creo que es difícil hallarlo, no se presentan en todos los grupos étnicos, y la despigmentación periférica del iris y la migración de células del EPR. Para la fase crónica recurrente, se considera resultado del retraso o el inadecuado tratamiento de la enfermedad. Recordemos que acaban a presentar panuveitis leves con episodios recurrentes de uveitis anterior. Con las recurrencias de las uveitis anteriores, la inflamación cambia de ser no granulomatosa a una inflamación granulomatosa. Acá podemos observar algunas imágenes de cómo se veía, digamos, estos precipitados queráticos granulomatosos, como se ve en la imagen superior a la izquierda. Vamos a ver actividad inflamatoria en la cámara anterior. Se pueden observar los nódulos de Kepi y Busaka. Y la uveitis recurrente posterior con desprendimientos exudativos de la retina van a ser menos frecuentes ya en esta fase crónica recurrente. En esta fase también vamos a encontrar complicaciones oculares, entre las más comunes, glaucoma, membranas neovasculares, fibrosis subretiniana. La tasa de complicaciones oculares se va a asociar al número de recurrencias de la inflamación y a la duración que ha tenido la enfermedad. Acá otro gráfico les muestro nuevamente la complicación más frecuente va a ser la catarata. Tal vez la más severa sería la fibrosis subretiniana. Y para hacer mención también sobre la neovascularización coroidea. En esta tabla de la derecha se puede ver en qué pues, más o menos el porcentaje de incidencia que tiene Boco-Yanagi-Arada para la neovascularización viene a ser más o menos la tercera o cuarta causa más frecuente de neovascularización en uveitis posteriores. Con respecto al apoyo diagnóstico, la angiografía fluoresceínica es de mucha utilidad. Aquí vemos un caso de un paciente en una fase aguda en donde observamos numerosos punteados hiperfluorescentes en la primera imagen, la cual va a presentar escape en fases tardías y la acumulación de la fluoresceína en el espacio subretiniano. Así es como se verían estos desprendimientos serosos múltiples. La tomografía de coherencia óptica es ampliamente empleada para evaluar estos desprendimientos serosos de la retina, también para determinar la presencia de algunas características que pueden ser muy peculiares en esta enfermedad, las cuales voy a mostrar más adelante en una imagen, como por ejemplo los desprendimientos basilares de la retina o la formación de septos, que básicamente es tejido de fibrosis que se acumula por debajo de los desprendimientos serosos. Esta también va a ser una herramienta útil para evaluar la severidad de la enfermedad y monitorizar la respuesta. Aquí en esta imagen observamos el desprendimiento basilar de algunas partes en la tomografía que se encuentra hacia la derecha y también la formación de esos septos fibrosos. Con respecto a la ecografía, pues en la fase aguda vamos a encontrar engrosamiento difuso de la coroides, se pueden evidenciar los desprendimientos serosos de la retina y los engrosamientos de la esclera. Como es útil como una prueba auxiliar no invasiva, em, pero pues creo que a veces no es muy infravalorada, no se utiliza mucho. Con respecto a la función lumbar, en la fase aguda vamos a encontrar pleocitosis. Raramente es empleada, yo creo, en la actualidad por ser un procedimiento invasivo. Y recordemos que pues, la pleocitosis puede durar hasta 8 semanas después de haber empezado el cuadro. Ahora vamos a hablar un poquito del tratamiento. Pues en el tratamiento recordemos que tenemos una escalera que siempre vamos a usar para el manejo de lo que es uveitis. En este caso en particular los corticoides van a ser muy buenos. La mayoría de los pacientes en la fase aguda tienen una respuesta adecuada al tratamiento.
Estos tienen que ser utilizados por varios meses para prevenir la progresión de la enfermedad y también para prevenir recurrencias. Con respecto a los inmunosupresores, en la fase aguda pueden ser asociados para tener unos mejores resultados visuales y los biológicos usualmente son empleados porque son efectivos en enfermedades refractarias. Si encontramos actividad en la parte anterior del ojo, pues podemos utilizar esteroides tópicos y ciclopégicos, así como midriáticos. Para hablar un poquito más de los corticoides, pues esta es la piedra angular del tratamiento en la fase aguda. Vamos a utilizar dosis altas, entre 60 y 100 miligramos al día de prednisona por vía oral. Y si es que optamos por dar el tratamiento por vía endovenosa, pues se pueden utilizar los pulsos de metilprednisolona, los cuales también van a ser a dosis altas, ya que estos mejoran de forma rápida los desprendimientos serosos y también van a disminuir la inflamación del nervio óptico. Recordar que hay una dosis de mantenimiento que por lo menos debería durar 6 meses a más. Esta puede ser de 0,75 miligramos por kilogramo al día, siempre haciendo un seguimiento y un control adecuado de estos pacientes por los efectos que pueden tener, los efectos adversos que pueden tener los corticoides. Y se dice que estos pacientes tienen que ser tratados al menos por 6 meses con los corticoides porque hay un alto riesgo de recurrencia que se presenta casi en el 60% de los pacientes. En cambio, esto mejora mucho si es que mantenemos los corticoides por este periodo de tiempo. En aquellos pacientes que no van a tolerar los corticoides sistémicos, se podría considerar los implantes intravítreos de corticosteroides, por mencionar uno de ellos, el implante de dexametasona. Con respecto a pues, a los inmunomoduladores, recordar que estos los usamos en la fase aguda como complemento en combinación con los corticoides, o también puede ser en la fase crónica, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales ya no vamos a poder utilizar los corticoides por tanto tiempo. Entre los agentes inmunosupresores tenemos la satioprina, metrotexato, micofenolato. Se ha hablado mucho de la ciclosporina, es el medicamento como más estudiado en estos pacientes. Se ha visto que en combinación con los corticoides usualmente tienen un buen resultado visual. Acá mencionaban sobre una terapia triple agresiva en el cual usaban prednisona oral, azatioprina y ciclosporina. En esta publicación en particular hablaban sobre 5 pacientes que tenían un estadio crónico de la enfermedad refractario al tratamiento con corticoides solos y se vio que tuvieron una rápida remisión de la enfermedad y no hubo mayor recurrencias usando esta terapia triple, ¿no? Los biológicos útiles en la uveitis refractaria, sobre todo cuando hay recurrencias o resistencias nuevamente a a los corticosteroides, entre algunos podemos mencionar al infliximab, un anticuerpo monoclonal climérico. El interferón también se puede mencionar, pero pues en este caso mencionaban que puede producir un síndrome tipo Boko-Yanagi-Arada en pacientes que tienen hepatitis C. Entonces hay que tener cuidado, siempre descartar que no haya infecciones asociadas. Entre otros, el adalimumab, como un antifactor de necrosis tumoral alfa, el rituximab, y hay que tener en cuenta que para las complicaciones, como vimos en algún momento, la formación de neovascularización o también para el edema macular, podemos utilizar los antifactor de crecimiento endotelial vascular, ya sea bevacizumab, ranibizumab, aflibercept. Esto es importante para mejorar la agudeza visual. El pronóstico visual de la enfermedad es en general bueno en caso de un diagnóstico oportuno y un tratamiento apropiado con corticosteroides y agentes inmunosupresores. Una buena agudeza visual al mes de iniciado el tratamiento se dice que predice un buen pronóstico visual. Recordemos que tenemos que ser bastante agresivos tal vez al inicio con el uso de los corticoides para que estos pacientes puedan responder de manera adecuada y ya para resumir, pues Bocoya es una panuveitis autoinmune que se puede presentar con síntomas neurológicos, tegumentarios y auditivos. Estos pacientes usualmente requieren un tratamiento prolongado y un seguimiento frecuente
y los mejores resultados visuales y la reducción de complicaciones oculares y sistémicas están relacionadas con un tratamiento temprano y enérgico. Eso sería todo. Estoy listo para responder preguntas si las tuvieran. Gracias, Willy, por la presentación, bastante clara, completa. Yo quería preguntarte sobre qué recomendarías, ¿no? Porque hay bastantes residentes que nos están siguiendo en la charla y oftalmólogos en general, ¿no? Que no son ubiólogos. ¿Qué recomendaciones les darías si es que llegara un paciente con BKH en fase aguda, ¿no? ¿Qué podrían ir avanzando de repente ellos? ¿Qué tratamiento podrían ir iniciando hasta que sean derivados con un ubiólogo? De acuerdo, entonces lo primero es identificar qué sería un BKH, ¿no? Creo que lo más característico en la fase aguda va a ser los desprendimientos serosos que vamos a encontrar en el fondo de ojo. No necesariamente usando angiografía o tomografía, que posiblemente algunos de los colegas no puedan acceder a estos exámenes. El fondo de ojo es bastante claro, se observan esos, digamos, acúmulos de líquidos redondeados y nuevamente el compromiso va a ser bilateral. Una vez identificado esto, pensar siempre en los diagnósticos diferenciales, nuevamente siempre tener en cuenta la oftalmía simpática y en caso que ya tengamos identificado que puede ser posiblemente este síndrome de Bocoyana-Guiarada, eh, pues a mí lo primero que me enseñaron es a ser agresivo con los corticoides, o sea, dar corticoides en dosis altas para mejorar a estos pacientes. No sé si aprovecho también para comentarle, doctora, si usted consideraría descartar alguna enfermedad infecciosa en ese momento, como por ejemplo, no sé, sífilis, tuberculosis, aunque pueden tomar un poco de tiempo, pero creo que es importante, si es que vamos a utilizar dosis altas de corticoides, pues descartar eso también, ¿no? Exacto, ¿no? Sabemos que tenemos grandes simuladoras, ¿no? La tuberculosis, la sífilis, aunque ya sabemos que el diagnóstico de BKH es netamente clínico. De acuerdo, Siempre vamos a iniciar pues con corticoides a altas dosis, inmunosupresores, entonces sí o sí tenemos que descartar enfermedades infecciosas para poderlas iniciar también, ¿no? La desfocalización es básico, entonces de repente si nos llega un paciente con BKH así en fase aguda, podemos ir avanzando con laboratorios, ¿no? Podríamos también aplicar transeptales o subtenonianas de corticoides, también podríamos hacerlo, pero siempre, como bien mencionas, descartar las enfermedades infecciosas. Aquí tenemos algunas preguntas en el chat. Nos preguntan, buenas noches, aproximadamente cuánto es el grosor de la coroides en estos casos. de acuerdo. El grosor normal de la coroides, si bien recuerdo, va entre tal vez 250 a 300 micras. Yo creo que en estos casos pueden exceder las 400 micras, entonces pues, definitivamente se nota una coroides engrosada. Esto lo he visto más en tomografía de coherencia óptica, no tanto en ecografía. Exacto. La ecografía. Lo malo de la ecografía es que obviamente nos dan el grosor de la pared, ¿no? Escleral, pero o sea, no nos dice exactamente cuánto está la coroides. El EDI-OCT nos ayuda mucho para medir justamente el grosor coroideo y esto también el valor varía de acuerdo a la población, ¿no? Lamentablemente aquí en Perú no tenemos un estudio sobre el grosor coroideo en nuestros pacientes, ¿no? En México, por ejemplo, sí hicieron ese estudio y es un corte de 350 micras. Entonces, sería ideal poder hacer ese estudio para nosotros también tener nuestro punto de corte. De acuerdo. Otra pregunta es, ¿el tratamiento recomienda usar solo prednisona sin inmunomodulador? Inicialmente, yo diría que solo corticoides. He visto que los pacientes responden bastante bien a los pulsos de metilprednisolona. Eso nos ayuda bastante. Obviamente, terminados los pulsos, tenemos que seguir con prednisona por vía oral, pero usualmente con eso se resuelve bastante bien el cuadro. Nuevamente, estos pacientes tienen que estar con un periodo prolongado con los corticoides. La literatura ha visto que para que no haya recurrencias, usualmente es un periodo de 6 meses, en los cuales, de acuerdo a cómo va la evolución, podemos considerar o no los inmunomoduladores.
No sé, doctora, si usted usualmente los de una vez les pone, digamos, antimetabolitos como para continuar. Sí. ¿Sí? Sí, porque recordemos que los corticoides a largo plazo nos dan también efectos adversos, ¿no? De acuerdo. Entonces, y para evitar justamente las complicaciones y esta despigmentación que ocurre al final ya en fases crónicas, lo ideal sería iniciar concomitante con el inmunosupresor. Pero claro, de primera mano, los pulsos de metilprednisolona. Me ha pasado también que a veces los pulsos no les hacen ni cosquillas. Ujú. He tenido que recurrir a ciclofosfamida para poder sacarlos de la fase aguda, ¿no? Entonces, recordemos, y creo que sí deberíamos llevarnos un mensaje claro, es que con el BKH tenemos una ventana terapéutica. Tenemos 2 a 4 semanas para nosotros ser súper agresivos con el tratamiento y evitar unas posibles complicaciones. Ahora, en tu experiencia, Willy, no sé si has encontrado alguna diferencia en cuanto a la presentación, a la gravedad, al manejo con pacientes de repente con BKH en Estados Unidos cuando hiciste el fellow y los pacientes aquí en Perú. A decir verdad, no, porque los pacientes que presentaban, o los pacientes que recuerdo que tenían BKH eran latinoamericanos. O sea, yo creo que, digamos, desde ese lado tiene mucha similitud con nuestra población, ¿no? No alcancé a ver nada, digamos, que sea excepcionalmente diferente, excepto lo de las complicaciones de membranas neovascular. Un porcentaje de estos pacientes, cerca del 20%, se complicaban con membranas neovasculares, en las cuales, digamos, independiente del tratamiento que estaba llevando inmunomodulador, pues se le daba también antiangiogénicos, ¿no? Para manejar estas complicaciones. Eh, y algo que también recuerdo es que ellos usaban mucho los pulsos de metilprednisolona, así como de tratamiento inicial, y eso resolvía bastante el cuadro. Pero pues también era dar seguimiento a los pacientes para que no haya las recurrencias. Ok. Por ejemplo, en mi experiencia, bueno, en México el BKH es el pan de cada día. No sé si estaría ahí la doctora Claudia Maldonado, que supongo que ella también ha tenido la misma experiencia que yo. De hecho, aquí lo que he notado de diferente es que lamentablemente llegamos a encontrar a los pacientes ya en fases muy avanzadas, ¿no? Y aquí justamente la importancia de la charla para poder nosotros como oftalmólogos detectarlo a tiempo, ¿no? ¿No? Aquí justamente la doctora Claudia menciona, ¿no? Aprovechando la ventana terapéutica de oportunidad, el inicio de inmunosupresor temprano ayuda a disminuir la posibilidad de que el paciente justamente vaya a esta fase crónica recurrente. La doctora Sotomayor pregunta, ¿usan metotrexato intravítreo? ¿Has Mm, usado? he visto que lo han descrito, sí, pero particularmente no he usado el metrotexato. Hasta donde sé tiene cierta toxicidad con la retina, ¿no? Entonces no es algo que me anime a usarlo mucho. Ok, yo tampoco no lo he usado, o sea, sí se describe, no lo he usado. Creo que aquí nos puede ayudar la doctora Barrón, si no me equivoco, tuvo ahí un caso también, pero no me acuerdo si era BKH, Zully, pero creo que era, la verdad es que lo usó y le fue bastante bien. Eh, pero no es que como que sea de primera mano, ¿no? O sea, como que sea habitualmente el manejo del tratamiento del BKH con intravitro de metotrexato, ¿no? De acuerdo. Ajá, ahora, sabemos que el cuadro típico es el de una mujer joven con DR seroso bilateral, ahí es como que BKH hasta no demostrar lo contrario. ¿Pero has tenido de repente casos que no cuadren con esta típica presentación? No, sí habrá tenido pocos casos, no, como le digo, no, ninguno que haya visto así algo muy diferente. Incluso acá en Arequipa, no es que haya visto muchos casos de BKH, sí algo he visto dos o tres creo desde que estoy acá. Ok. A mí me ha pasado que he visto BKHs en niños y son mucho más difíciles de manejar que un BKH en una persona adulta. Lo otro también que me ha pasado
es que fue súper raro, fue uno, nada más el que he visto, en un VIH. En un VIH que tenía ya CD4 en más de 500, carga viral indetectable. Y claro, obviamente ahí entré en una disyuntiva porque la verdad es que uno lo primero que piensa es que es una infección oportunista, ¿no? Lo que está ocurriendo. Claro. Pero resultó ser un BKH y sí, son contados los casos, pero lo menciono para que puedan ver que en realidad el BKH puede dar a cualquiera, ¿no? A cualquier edad, en cualquier condición, ¿no? Para tenerlo siempre presente, ¿no? Otra pregunta, Willy, ¿utilizas de repente imágenes para seguimiento de la enfermedad o prefieres solamente, no sé, seguirlos clínicamente? ¿Cada cuánto los sigues? Definitivamente usaría la tomografía. Es, creo, pues, lo menos invasivo, ¿no? No como la angiografía, en la cual introducimos el colorante. Es algo que utilizaría para seguir a los pacientes. Primero para ver la respuesta, si es que los desprendimientos serosos desaparecieron. Y segundo, pues para hacer seguimiento y ver que no haya este acúmulo de líquido, ¿no? Algunas veces, a pesar de que el líquido desaparece, en el fondo de ojos se puede observar todavía un área redondeada, digamos, donde hubo líquido. Y algunas personas podrían confundir como que es un desprendimiento seroso. Pero haciendo la tomografía sobre estas áreas se ve que ya desapareció el líquido. La doctora Serrate me parece que Sí. quiere comentar. Eso justo te iba a decir. No sé si se... Doctora, ¿puede prender su micro? Ahí está, ahí está, ahí está. Doctora Serrate, Aló, aló, buenas ahí. noches. Buenas noches. Sí, quería comentar algo, Willy, te felicito, una revisión completa, Muchas gracias. muy didáctica. Esto, mm, preguntaban número uno sobre el diagnóstico, ¿cierto? Yo pienso que si llegamos al diagnóstico, o antes de llegar al diagnóstico debemos descartar sífilis. A mí me ha pasado y lo presenté en un congreso, un paciente varón de 56 años ya tratado con corticoides y desprendimiento de retina bilateral, demostrable con imagen. Y lo vi, dije, sí, es un BKH, hagamos tal y tal cosa. Pero como no mejoraba, comencé a ver más y todavía no llegaban los exámenes de sangre. Resulta que era un FTABS positivo, o sea, era un desprendimiento de retina bilateral por sífilis. Se le dio tratamiento, se le hizo seguimiento y fue muy bien, mejoró la visión y todo lo bueno después. O sea, en nuestro medio, como Florcita decía, hay que descartar sífilis. En tuberculosis no he visto, sí he visto o me he confundido alguna vez con esto, desprendimiento seroso de la mácula, que sí puede ser. Es lo que más difícil de descartar, pero el traumático, o sea, la oftalmía simpática, por el antecedente uno lo saca con mucho más facilidad. Ahora, sobre los exámenes, Willy lo dijo, el OCT es una de las de los exámenes que nos ayudan mucho. Y no solo es para ver si hay desprendimiento de retina o no, sino es para evaluar el grosor de la coroides. Muchas veces ya no tienes papilitis, ya no tienes desprendimiento, ya no tienes inclusive tíndale en cámara anterior como que tu paciente ya está y tú estás súper feliz, pero hay hay aumento todavía del grosor coroideo. Y yo pienso que no solo este EDI OCT, o sea, el que es profundo, el que ve el grosor de la coroides, te sirve para diagnosticar, sino también para hacerle el seguimiento. En alguna parte Willy lo dijo, esto al inicio es muy grueso, luego va disminuyendo y eso nos puede ayudar mucho. Entonces, pues ahora que es un examen menos invasivo, nos ayuda bastante.
Sobre el tratamiento, para no quitarles mucho tiempo, sobre el tratamiento, yo diría, en mi experiencia, si ya está diagnosticado, ya llegó a tus manos, si es en periodo de ventana de menor de 4 semanas, ideal. Y si es mayor, igual, tienes que comenzar el tratamiento. ¿Cómo se comienza el tratamiento? En mi experiencia, es con corticoides a altas dosis, 70, 75 miligramos por día. Inmunomoduladores, yo comienzo generalmente con azatioprina, y a los residentes les digo, el corticoide es un puente. Estoy preparando a mi paciente para luego seguir o que el inmunosupresor haga efecto. Y van muy bien. Cuando se hace, luego se disminuye el corticoide y, claro, no suspenderlo. Yo les sigo de 10 miligramos por kilo por día. A veces no solo 6 meses, a veces un poco más. Todo el tratamiento lo hago más o menos en un año. Si no me ha recaído en ese año con inmunosupresor, ya es un paciente que superó. Pero si se va a una fase de recidivas, es mucho más difícil. Yo habré tenido 2 o 3 pacientes que han usado ciclofosfamida, pero ya lo mencionó Willy, que las complicaciones en esos pacientes no solo es catarata y glaucoma, que son las más frecuentes y las podemos resolver, es el problema a nivel de la retina, ¿no? La membrana neovascular, las fibrosis, etcétera. Y a veces uno hace todo el esfuerzo, hace buena cirugía de catarata, pero el paciente recupera muy poca visión. Entonces, pues decirles, si es que tienen un caso de estos, lo que tienen que hacer es derivar lo más pronto posible. Tal cual ha dicho el doctor, iniciándoles corticoides, la doctora Arenas dijo, pueden ponerle un periocular, todo eso ayuda. Y ya si llega, pues se le da un tratamiento y un seguimiento como debe ser. Lo último, con el tratamiento de pulso, ¿no? Dijo, a mí me va muy bien. O sea, como que te pega la retina. ¿Y qué uso? Metilprednisolona a dosis de 1 gramo por día durante 3 días. Como que te ahorra el seguir usando vía oral. Pero eso no significa que a los 3 días acabé. No, sigues con tu dosis oral de corticoide y va muchísimo mejor. Yo pienso que si actuamos muy temprano, como dicen en el periodo de ventana, nuestros pacientes recuperan casi el 100% de la visión. Pero si ya pasa a la parte crónica o recidivante, ya la visión depende de otros factores, ¿no? Eso sería lo que puedo añadir de mi experiencia y pues seguir luchando con esta enfermedad que se ve con mucha frecuencia en nuestro medio. O sea, no es raro, no es de una vez en un año, no, o sea, es bien frecuente. Gracias, Gracias, doctora doctora Arenas, Cerrate. gracias, Willy. Muchas gracias, doctora. Felicito. Doctora Barro. Hola, ¿cómo están? Hola Willy, hola Florcita, ¿qué Buenas tal? noches, Hola, doctora. ¿Cómo Buenas está? noches con todos. Oigan, la charla está muy bonita, muy interesante. Me gusta todo lo que ha expuesto Willy y pues para nosotros creo que como biólogos es carne, todo lo que estamos escuchando es muy importante, pero me pongo a que ustedes dos retrocedan más o menos 5 o 6 años cuando estaban en su formación. Quizás otros más antes, cuando apenas se estaban saliendo de ser RTs de oftalmología y se encontraban con un paciente en una consulta de repente de hospital o un hospital solidario que tenemos aquí y se sienta un paciente delante de ellos, ven en la lámpara de hendidura que tiene una uveitis, que ya aprendieron a reconocer la celularidad en cámara anterior, quizás por ahí una que otra sinequia
e hipotensión y apenas lo pueden ver. Yo sé que todos los médicos en este momento que nos están escuchando y los que son formados en lugares con mucha masividad de pacientes van a reconocer el problema como una uveitis que tienen que manejar dilatando al paciente. Pero el resto de los colegas de repente no. Entonces, y le dan un corticoide, incluso un corticoide con antibiótico y lo mandan a la casa. Entonces creo que tenemos que, como todos somos docentes aquí prácticamente, tenemos que enseñarle a los colegas que de repente están muy interesados en conocer esta enfermedad, que las primeras evaluaciones que hacemos en este paciente son a partir del oído. Comenzamos a escuchar qué le pasó días antes, qué molestias tuvo antes, qué situaciones inclusive emocionales tuvo antes. Se los explico porque a todos los pacientes que veo debutar desde los últimos 3 o 4 años les estoy mandando a hacer una evaluación psiquiátrica. A la segunda consulta después de la mía es la de psiquiatra. Y estoy encontrando unos resultados muy interesantes que pues me toca un poquito más para comenzar a hacer la evaluación para generar un resultado de todo esto. Lo otro que les puedo decir es que estudien mucho o que reconozcan mucho el cuadro clínico y la historia clínica. No nos olvidemos de eso. El paciente se le van a mandar muchos exámenes al final que nos den un resultado, pero si es que no definimos el problema como una panuveitis y no comenzamos a reconocer la uveitis anterior que de repente ya trató un colega con unas gotas de dexametasona, y que ya no tenemos ningún signo adelante y dilatamos y recién encontramos los signos atrás, no se termina de definir. Entonces, para los colegas que de repente no hacen uvia todos los días, no como nosotros, que de repente los reconocemos hasta cuando entran, porque la actitud del paciente que tiene este tipo de uveitis es muy calmado, muy tranquilo, puede tener cuentadedos o movimiento de manos y está pero más tranquilo que alguien que tiene 20/20 visión. Entonces también hay que buscar ese reconocimiento de este tipo de pacientes. ¿Qué es lo otro que les puedo decir de repente que pueda contribuir a esta charla? Que la medicación definitivamente está basada en los corticoides, pero recordemos que al defocalizar al paciente, como dijo la doctora, evitamos tener complicaciones con sífilis y en nuestra realidad evitamos tener complicaciones con tuberculosis. Y vamos a tener pacientes que de repente nuestros colegas que van a derivarnos ya le hicieron una prueba de PPD o ya le hicieron una placa de tórax, ya nos ayudaron haciendo incluso los perfiles de hepáticos de laboratorio, el hemograma, se entusiasmaron porque vieron que había un problema que podía ser sistémico y cuando llegó a nuestras manos solo llegó para medicación. Ese es el paciente que yo desearía que de repente pudiera llegar a mi consulta, derivado de alguno de los colegas que ha escuchado la charla el día de hoy, para yo comenzarlo a medicar y que sea exitoso. Definitivamente, un examen de PPD dura 72 horas, no dura más. Entonces, si es que lo derivan con PPD y en 3 días llega a mi consulta, voy a poder comenzarlo a medicar. Porque si le voy inmunomodular y va a despertar una tuberculosis, pues se va a complicar y se va a retrasar más el tratamiento. Y lo último es que el cuerpo en sí está generando inflamación y por eso damos los corticoides. Yo utilizo además medidas, se puede decir, de control de las actividades diarias, mejoro su sueño, mejoro su alimentación, reduzco el consumo de azúcares, reduzco el consumo de productos que sean grasos o hipercalóricos y se estabilizan muy, muy rápido. El lapso que yo me doy de promedio son 6 meses para hacer que este paciente se intente restablecer. Y recuerden que el 20/20 es para nosotros, porque al generarse este desprendimiento de coroides y o este engrosamiento de coroides y este desprendimiento de retina, pues el cambio en el electroretinograma al final de la enfermedad ya nos va a traducir que ese 20/20 no es el que nosotros creemos, es un 20/20 diferente. Pero de repente este paciente va a tener que aprender a vivir con eso también y necesita un soporte para eso. Entonces, es un paciente muy complejo, muy bonito y nos brinda la oportunidad de verlo en todas sus formas. Ese paciente el que yo le digo que es como un pequeño puercoespín, tiene tantas puntitas que hay que resolver, tiene tantas cosas a las que de repente hay que ponerle punche y el resultado es muy bonito y ustedes se van a sentir bastante bien de haber generado desde el inicio, desde encontrar una aparente uveitis anterior
los médicos que están en formación o los médicos que hacen oftalmología general o los que hacen otras especialidades y lo derivan al ubiólogo y yo por lo menos llamo al colega y le digo, oye, gracias a ti el paciente llegó a 20/20. Si no lo hubieras enviado antes, este paciente se quedaba ciego. Entonces, gracias por escuchar la charla el día de hoy. Por favor, llévense todos los datos que están escuchando. No les den corticoides a pasto si es que no los manejan, porque lo que van a hacer es quitarnos la evidencia. Cuando llega el paciente y está muy cargado de corticoides, a veces yo le digo, ¿sabes qué? Me borraron la escena del crimen. Entonces yo ya no encuentro ni el muerto ni el cuerpo y encima todo se ve entre comillas bonito y tengo que esperar reducir la dosis y encontrar el problema para recién actuar. Mira, Carlos está levantando la mano, los dejo. Gracias, doctora Zuli. Doctor Siberio. Bien. Sí, buenas noches, Flor, buenas noches, Willy, con todos. Excelente la charla, Willy. Gracias. Gracias. Solo quería recalcar, se ha hablado mucho del tratamiento del periodo ventana, ¿no? Y efectivamente eso es muy importante porque eh, yéndonos un poquito a la historia natural del BKH, ¿no? Recordemos las fases que nos ha hablado Willy, ¿no? Hay una fase aguda en la cual se presenta, bueno, primero un prodromo de dolor de cabeza, luego viene el desprendimiento de retina seroso, ¿no? Y si no se trata adecuadamente, esto va a evolucionar a la etapa crónica recurrente, ¿no? En la cual ya vamos a tener una uveitis anterior, básicamente. Es una uveitis difusa, pero sin desprendimiento de retina. Una vez que se aplica la retina, si no se trata adecuadamente la enfermedad, la retina puede estar aplicada, pero vamos a tener una uveitis anterior recalcitrante, bien difícil de tratar, que va a darnos las complicaciones. Nos va a dar el glaucoma, las cataratas complicadas. Y atrás también, aunque no veamos desprendimiento de retina, la coroide se sigue deteriorando e inflamando, ¿no? Entonces, esa es la evolución natural de la enfermedad. Primero empieza con desprendimiento de retina seroso, poco Tyndall, y si no se trata agresivamente en los primeros días con corticoides por vía sistémica, eso va a evolucionar a la fase crónica, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la diferencia entre tratarlo temprano o tardíamente, ¿no? Y se ha dicho bien, simplemente lo quiero recalcar, ¿no? Cuando uno trata al paciente en la primera semana o segunda semana con dosis altas de corticoides, es mucho menos probable que el paciente pase a la fase crónica, ¿ya? La enfermedad de todas maneras, es una enfermedad crónica, o sea, va a durar un año, 2 años y vamos a necesitar darle durante ese tiempo tratando con corticoides al comienzo y luego pasar a los inmunosupresores para que no tenga los efectos adversos del corticoide. Pero hay muchas probabilidades de que pasado ese tiempo podamos quitarle los corticoides y todo el tratamiento y el paciente se cura completamente. Tenemos muchos casos de pacientes que están en 20/20 y están 10, 15, 20 años sin enfermedad, simplemente porque se trataron tempranamente. Y por el contrario, tenemos pacientes en los cuales se inició el tratamiento tardíamente, ¿no? Y estoy igual 20 años tratándolos hasta ahora. O sea, no se va la uveitis. Y hay que estarle dando inmunosupresores. Y no exagero, ese es el tiempo que tengo yo de ejercer la uveitis. Y tengo pacientes que desde que empecé lo sigo viendo como uveitis, ¿no? Claro, felizmente ahora han venido los tratamientos biológicos que la verdad han cambiado mucho el asunto. En estos pacientes crónicos que no responden ni a azathioprina ni a nada, el adalimumab en especial le está funcionando muy bien les produce una remisión del cuadro. Pero igual tienen que estar en tratamiento casi toda su vida porque uno les quita el tratamiento y vuelven a recurrir. Entonces, ese escenario tan, digamos, esa cruz que se la podemos evitar al paciente con un diagnóstico temprano y un tratamiento temprano y agresivo, como bien se ha recalcado acá, ¿no? Bueno, eso es por supuesto, lo que decía la doctora Zuli, ¿no? O sea, sí,
si tienen un paciente con Tyndall, dilátenlo, miren su fondo de ojo porque ahí van a ver si es BKH, toxoplasmosis y vamos a poder dar oportunamente el tratamiento. Gracias y felicitaciones nuevamente. Gracias, doctor. Gracias a todos los que han participado el día de hoy. Gracias, Willy, por la presentación. Súper interesante. Espero que de verdad se hayan llevado los mensajes que hemos dado el día de hoy. Doctor Bermúdez. Hola, Flor. Bueno, estaba poniendo a pensar antes de que cierres, Flor, si bien es cierto, todo lo que han hablado, el tratamiento, todo eso es algo que creo que todos hacemos. También recordar que hay pacientes y pacientes, ¿no? Pero hace poco tuve una arada infantil de una chica con una obesidad mórbida, de un IMC de 40. Y yo no sé si hay forma de iniciarle corticoide 1 miligramo por kilo a una chica de esa forma, ¿no? Por suerte, esta niña es asegurada o por ahí buscó un seguro para poder tener acceso de repente a medicamentos, como menciona Carlos, una terapia biológica en este caso. Yo la propuse de inicio, ¿no? Porque mientras actúan los inmunomoduladores y se nos va el periodo de ventana que todos hablan, pues de acuerdo a los inmunomoduladores, estos, si acordamos, tienen un efecto acumulado, ¿no? Hay que esperar unos meses para que tengamos un buen para llegar a la dosis, digamos, terapéutica, ¿no? Entonces, saber elegir, pues, los pacientes, ¿no? El tema de la ciclofosfamida también es importante, pero también hay que evaluar, ¿no? Hay mujeres jóvenes con BKH, con 20, 25 años, en los cuales, pues, sabemos que la ciclofosfamida, produce infertilidad, ¿no? Entonces, tener en cuenta o cada paciente, digamos, la decisión, si bien es cierto, tenemos esquemas, tenemos fluxogramas, la decisión a veces es individual, ¿no? Para cada uno, ¿no? Gracias, Flor. Gracias, doctor. Sí, de Willy, acuerdo, gracias. totalmente de acuerdo. Bueno, ya son las 9 de la noche. Espero que les haya gustado la charla, que hayamos aprendido todos y gracias, Willy, nuevamente por la presentación. A ustedes, muchas gracias. Y a todos los profesores por los comentarios, muchas gracias. Gracias, Willy. Chao. Vamos en un mes.